Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien en esta tercera temporada. Hoy vamos a ver varias cositas, tenemos bastante tiempo, así que prepárense para un buen programa largo. Arrancamos con una reciente entrevista de estas últimas horas a Agustín Laje en radio con Horacio Cabac. ¿Le falta sensibilidad a la derecha? Mirá, la izquierda juega la sensibilidad con la plata de los demás. Yo veo a los pobres en cualquier país del mundo pidiendo limosnas, por ejemplo, en iglesias. Nunca los vi pidiendo limosnas en el Partido Socialista ni en el Partido Comunista. En el mundo no hay ninguna dictadura de derecha en este momento. Todas las dictaduras que existen en el mundo en este momento son dictaduras de izquierdas. Entonces, empecemos por ahí. Si hay alguna manifestación ideológica antidemocrática en el siglo XXI, esas son las dictaduras de izquierdas. Cuando una persona se inclina más hacia la libertad que hacia la igualdad, se está yendo más hacia la derecha que hacia la izquierda. Al revés, cuando una persona se inclina más hacia el valor igualdad que hacia el valor libertad, se está yendo hacia la izquierda. Ambos valores no son compatibles de una forma radical, porque para igualar a las personas, yo tengo que ejercer coerción sobre ellas, es decir, restar su libertad. Cultural. ¿Qué lugar ocupa un presidente que insulta, que putea? Mira, yo a Javier Milei lo conozco hace 10 años, tengo amistad con él, hemos dado conferencias juntos, él ha presentado algún libro mío incluso en la Feria del Libro, y yo te puedo decir, Horacio, él siempre ha sido así. Vamos a ver entonces esta entrevista de Agustín Laje de hace unas horas atrás en radio con Horacio Cabac. Bueno, vamos a hablar con Agustín Laje, que es presidente de la Fundación Faro. Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias a vos por tu tiempo. Primero, para la gente que no sabe, ¿qué es la Fundación Faro? La Fundación Faro nace hace menos de un año en Argentina con el objetivo de formar a los cuadros libertarios. Nosotros nos dedicamos a brindarles cursos, seminarios, masterclass. Para que te des una idea, ya hemos tenido cerca de 6.000 inscritos en nuestros cursos en menos de un año. También hacemos trabajos de investigación, hacemos opinión pública, hacemos políticas públicas. Uno de los proyectos que se anunciaron ayer es un equipo de 24 personas representando las 24 provincias o distritos de Argentina para llevar adelante un gran documento con reformas para las provincias. En fin, nos dedicamos a lo que llamamos batalla cultural y también a ofrecer políticas públicas. Bien. Ayer el ministro Caputo destacó esta cuestión de la batalla cultural. Dijo, la economía está todo muy bien, pero el cambio principal, el cambio más profundo tiene que venir por el lado de la batalla cultural. ¿A qué se refiere cuando habla de eso? Cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de lo que cree, piensa y siente una sociedad. Cuando ideas de izquierdas dominan una sociedad que al mismo tiempo está regida por un sistema económicamente capitalista, tenés un cortocircuito político fenomenal. Eso no es una hipótesis, eso ocurrió, por ejemplo, en Chile en el 2019, una sociedad económicamente muy exitosa, basada en libre mercado, sin inflación, sin recesión, con muy baja pobreza, y sin embargo explotó todo por los aires porque las ideas de izquierdas habían penetrado tanto culturalmente que la gente ya no apoyaba más el sistema económico que tanto bienestar le había generado. Nosotros no queremos que eso pase en la Argentina. Entonces sabemos que tenemos que conjugar políticas libertarias con cultura libertaria, enseñarle a la gente que la libertad vale la pena, que más Estado es menos libertad, que los impuestos son una agresión sistemática por parte de la autoridad coercitiva, que el individuo tiene que hacerse valer su dignidad, sus proyectos de vida, y que para eso cuanto menos trabas gubernamentales tenga, mejor le va a ir en la vida. Cuando la sociedad entiende eso, entonces las políticas económicas libertarias se pueden sostener en el tiempo. ¿Sabes que los de la izquierda consideran exactamente lo mismo con respecto a la derecha? Que todas las políticas y todas las ideas de la derecha están equivocadas. ¿Todas las ideas, todas las teorías de la izquierda están equivocadas? Mirá, la gente vota con los pies, Horacio. La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que a la izquierda se la juzga por sus intenciones, presuntamente buenas, y a la derecha se la juzga por sus resultados, que en general son muy buenos, pero claro, cuando uno compara las intenciones con los resultados, está haciendo una comparación injusta. Lo que hay que hacer es ver la realidad. La gente, ¿a dónde se moviliza generalmente? ¿A países capitalistas o a países socialistas? Esto pasa en nuestra propia región. Hemos tenido la diáspora más impresionante del siglo XXI, de millones de venezolanos huyendo del paraíso socialista. Lo hemos visto en Cuba desde el año 1959 hasta la fecha, y te doy un dato que es impresionante. En el año 2021, solamente ese
ese año, en Cuba la población pasó de 11 millones y medio a 8 millones de cubanos. Es decir, perdieron una brutalidad de habitantes que huyen de los paraísos socialistas. Y esto durante la Guerra Fría se vivió en un experimento inigualable que fue la partición de Alemania. Por un lado una Alemania capitalista, por otro lado una Alemania socialista, y la realidad es que la gente quería ir desde el socialismo hacia el capitalismo y no al revés. Entonces al final la gente vota de dos maneras, Horacio. Por un lado con las manos, cuando se llaman a los procesos electorales, y por otro lado con los pies. Y votan con los pies generalmente cuando la izquierda gana, la pobreza acecha y la falta de esperanza en un pueblo es lo que hace que se expulse tanta gente. Lo vimos también durante el kirchnerismo. En Argentina el proyecto del socialismo del siglo XXI se llamó kirchnerismo y expulsó a jóvenes del país que tenían mucho para dar en la Argentina y que sin embargo fueron a buscar un futuro mejor a otro lugar. Entonces las ideas importan, no solamente las políticas económicas son los que van a cambiar a la sociedad argentina, sino también la cultura, y por eso con Fundación Faro eso es lo que impulsamos. Estamos hablando con Agustín Laje, que es presidente de la Fundación Faro. Agustín, hay cierta crítica con respecto al liberalismo, o al centro derecho, a la derecha, que se le acusa como de falta de sensibilidad, que la izquierda es más sensible, que a veces la derecha, en pro de defender, por ejemplo en este momento, en defender el superávit fiscal, hay mucha gente que dice que se están cagando en los jubilados, están cagando en el hambre de muchísimas personas. ¿Le falta sensibilidad a la derecha? Mira, la izquierda juega la sensibilidad con la plata de los demás. Yo veo a los pobres en cualquier país del mundo pidiendo limosnas, por ejemplo, en iglesias. Nunca los vi pidiendo limosnas en el Partido Socialista ni en el Partido Comunista. Esto es, y es muy interesante, es muy fácil hacerse el bueno con los recursos públicos, o sea, con los recursos de los demás. A la hora de la solidaridad real, que es la libre y voluntaria, allí donde se ha estudiado esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay varias investigaciones que han medido entre la derecha y la izquierda la solidaridad, y han encontrado en estos estudios que la derecha, en su discurso, es menos empática y menos solidaria en el discurso. Pero a la hora de la práctica, o sea, a la hora de ponerlo de cada uno, las personas de derechas tienden a tener más actos de solidaridad que la gente de izquierdas. Este tipo de investigaciones estamos realizándolas en este momento también con Fundación Faro, que estamos midiendo todo este tipo de indicadores que arrojan resultados muy interesantes y pronto los vamos a hacer públicos. Ahora, vuelvo al punto. Hacer solidaridad con la plata ajena es muy fácil. Lo que hace la derecha es tratar de equilibrar las cuentas, no gastar más de lo que ingresa, exterminar la inflación como se está haciendo, y los resultados otra vez están a la vista. 12 millones de personas que estaban bajo la línea de pobreza han salido de la pobreza en apenas 1 año y medio de gobierno. Entonces pueden decir que no tenemos sensibilidad, pero los números hablan por sí solos. Ellos llevaron a la Argentina un 57% de pobres, y en solo 1 año y medio de ideas de la libertad, 12 millones de argentinos salieron de esa situación. Agustín, vos sabés que hay mucha gente que relaciona la derecha con la dictadura, ¿no? Gobiernos de derecha, gobiernos autoritarios. Y hay gente que se pierde en este mapa de qué es de centro, qué es de centro derecha, qué es de derecha, qué es de extrema derecha. ¿Me ayudas a entender un poquito en qué lugar de ese mapa estás? Mira, muy interesante la pregunta. Vamos por dos caminos. ¿Las dictaduras de derechas existieron? Sí, existieron hace muchas décadas. En el mundo no hay ninguna dictadura de derecha en este momento. Todas las dictaduras que existen en el mundo en este momento son dictaduras de izquierdas. Entonces, empecemos por ahí. Si hay alguna manifestación ideológica antidemocrática en el siglo XXI, esas son las dictaduras de izquierdas. Las tenés en Nicaragua, la tenés en Cuba, la tenés en Venezuela, solo por mencionar países de nuestra región. La has tenido en Bolivia también, casi la has tenido en Ecuador en su momento durante Correa. Bien, entonces, en el siglo XXI no hay dictaduras de derechas, todas las dictaduras que hemos visto en este siglo son de izquierdas. Y ahora nos queremos ir a la década del 70, ese es otro cantar, eso es otra historia, eso era otro mundo, se llamaba el mundo de la Guerra Fría, eso ya pasó. Ahora, la derecha del siglo XXI es absolutamente democrática, a tal punto, Horacio, que si vos te fijás, ¿contra quién han sido los atentados políticos? Atentados, digo, de tratar de quitarle la vida a un dirigente político. Bueno, en los últimos años han sido todos contra dirigentes de la derecha, contra Bolsonaro en Brasil, cuando lo apuñalaron en el cierre de uno de sus mítines políticos, contra Donald Trump cuando le dispararon hace muy poco tiempo y casi le vuelan una oreja, se salvó por milímetros. Lo has tenido ahora en Colombia con el caso del candidato de derecha Miguel Uribe. En Argentina, el propio Milei durante campaña tenía que andar de aquí para allá con chaleco antibalas. Y en el caso de Ecuador, también hace 2 años mataron al candidato de la derecha. Esto es muy interesante porque la izquierda siempre la juega de derecho humanista y democrática, pero esta es la realidad. Por otro lado, me decías, ¿qué significa
significa ser de derecha, qué significa ser de izquierda, dónde yo me posiciono. Son términos muy complejos en realidad para la filosofía política, pero alguien que le ha dado una resolución muy práctica es un filósofo político italiano llamado Norberto Bobbio. En un libro que se llama Derecha e Izquierda, Bobbio dice, miren, hay dos valores en política que son fundamentales para nuestra modernidad. Por un lado, el valor igualdad y por otro lado, el valor libertad. Cuando una persona se inclina más hacia la libertad que hacia la igualdad, se está yendo más hacia la derecha que hacia la izquierda. Al revés, cuando una persona se inclina más hacia el valor igualdad que hacia el valor libertad, se está yendo hacia la izquierda. Ambos valores no son compatibles de una forma radical, porque para igualar a las personas, yo tengo que ejercer coerción sobre ellas, es decir, restar su libertad. No puedo permitir que cada uno desempeñe su vida tal como quiere, porque eso genera resultados desiguales y por lo tanto para igualar tengo que cortarle de alguna forma las manos y los pies. Al revés, cuando doy cada vez más libertad, también estoy dando cada vez la posibilidad de que los frutos de las decisiones individuales sean desiguales. La derecha libertaria levanta la bandera de un solo tipo de igualdad, que es la igualdad ante la ley, que es además el piso sobre el cual los individuos pueden ser libres en una sociedad políticamente organizada. La izquierda, al contrario, quiere igualdad de resultados, o sea, quiere que la autoridad política redistribuya el fruto de las decisiones libres y voluntarias de las personas que por lo tanto dejan de ser libres. Entonces, esa es la diferencia. ¿Yo dónde me ubico? Yo soy un libertario, estoy hacia la derecha. Y profundizar la libertad, ¿no es en cierta manera profundizar la desigualdad? Exactamente, ese es el punto. ¿Por qué? Porque cuando vos dejás a las personas en libertad, las personas toman decisiones de vida distintas. Hay algunas que aciertan, hay algunas que se equivocan, hay algunas que entienden cómo funcionan los procesos de mercado y saben leer bien cuáles son las demandas del público y por lo tanto la pegan y se pueden hacer ricos de un día para otro, viniendo incluso desde la más absoluta pobreza. Digo, en Estados Unidos este tipo de casos pululan por doquier. Al revés, hay personas que pueden venir de la riqueza y que si no saben leer cómo funciona el mercado y servir al prójimo con buenos bienes a buenos precios, pues entonces van a quebrar. Entonces, al final del día, libertad significa también libertad para triunfar, pero también libertad para fracasar. Y eso entraña desigualdad. Y la desigualdad, Horacio, es natural a la existencia humana en todas las épocas, en todas las culturas, y allí donde se ha querido eliminar la desigualdad, lo que apareció fue la peor desigualdad de todas, que es la desigualdad política, porque al final alguien tiene que igualar, es decir, alguien tiene que manejar los recursos coercitivos del Estado para ejercer las funciones igualadoras. Y esas personas, por lo tanto, se convierten en privilegiados en esa sociedad. Esto, digo, no es una hipótesis, esto es la historia, por ejemplo, del chavismo. ¿Por qué la familia Chávez está compuesta por multimillonarios que en su vida han laburado ninguno de ellos y tienen un pueblo con 91% de pobreza? O, por ejemplo, la familia Castro. Fidel Castro, en vida, estuvo en el ranking de los 10 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. ¿Y por qué? Si en Cuba se mueren de hambre, su salario promedio está en $16. Lo mismo pasó durante el estalinismo en la Unión Soviética. Se configura una élite partidocrática de muy pocos sujetos que son los que igualan a los demás y ellos están muy por encima de los igualadores. Al revés, para un libertario lo que hay que hacer es minimizar el poder del Estado sobre la sociedad, dar libertad a esa sociedad sabiendo que las desigualdades se van a generar porque las decisiones libres de los individuos generan resultados distintos. Agustín, empezamos hablando de la batalla cultural. Y en esta batalla cultural, ¿qué lugar ocupa un presidente que insulta, que putea, que no tiene problemas en meterse en redes sociales, en discutir de igual a igual, cara a cara? Digamos que hay mucha gente que le cuesta entender esta cuestión y hay gente que le molesta realmente los modos, que avala lo que está haciendo, pero que le molestan los modos. Digamos, ¿cómo me describís esta situación en esto que se llama la batalla cultural? Mira, yo a Javier Milei lo conozco hace 10 años, tengo amistad con él, hemos dado conferencias juntos, él ha presentado algún libro mío incluso en la Feria del Libro, y yo te puedo decir, Horacio, él siempre ha sido así. La política no lo ha cambiado y él no cree que la política tenga derecho a cambiar su personalidad. Yo tampoco estoy seguro de que la gente quiera un acting en virtud del cual el presidente aparece un día en la televisión de una manera y al día siguiente pasa a ser otra persona irreconocible. Yo entiendo que él, según leo del discurso de ayer que dio en la Fundación Faro, según interpreto, quiero decir, va a tratar de, moderar más o menos su vocabulario, pero yo personalmente no creo que esto vaya a ser un cambio radical. Porque es su forma de ser, es su personalidad. Y cuando encima esa forma de ser y esa personalidad le han dado rédito político, porque es innegable que se lo han dado, y no solo porque ha ganado las elecciones en el 2023 con la mayor cantidad de votos absolutos de la historia y la mayor cantidad de votos relativos de la vuelta de la democracia, sino porque además la luna de miel nunca se acabó. Y este es un dato muy importante. Cuando Javier Milei asumió, todos los medios de comunicación y los analistas se preguntaban cuánto iba a durar la luna de miel. Nadie daba más de 100 días. Íbamos 1 año y medio y las encuestas de opinión reflejan una imagen del presidente
gente que está dentro de lo que consideramos guarismos propios de luna de miel. Con lo cual, yo no sé si es muy buena idea estarle cambiando la personalidad, mucho Sí. más cuando la personalidad es su forma de ser original. Entonces, sí, bueno, si su decisión es bajar un cambio con los insultos, y además, ojo, él pide una contrapartida, y esto es muy importante. Según lo que yo escuché ayer en el discurso de Faro, lo que él dice es, bueno, ok, yo modero mis formas, pero ustedes debatan ideas. Y ahí quiero ver si esa contrapartida llega, porque discutir las formas es muy fácil. Discutir las formas lo puede hacer cualquiera que simplemente tenga una sensibilidad o para un lado o para el otro lado y dice me gusta o no me gusta. Discutir formas es un asunto estético. Ahora, discutir política es otra cosa. Vamos a ver si del otro lado llega la idea de discutamos intelectualmente las ideas, las formas, no las formas, perdón, las ideas, las políticas, las filosofías en juego. Vamos a ver, pero él lo que dice es, ok, yo modero, pero ustedes discuten de verdad. Vamos a ver si eso llega. Agustín, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Horacio, un gran abrazo. Otro para vos. Hasta la próxima, Agustín. Ahí va. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista de Agustín Laje ahí con Horacio Cabac en El Observador, este programa, el canal de radio, Que te digo, y este programa de Horacio Cabac, que ya hemos visto algunas entrevistas, otras de Agustín Laje. Me parece que con el pelado Trebuch, sí, e incluso me parece también que de Nicolás Márquez hemos visto alguna que otra entrevista también. Voy a levantar un poquito más la cámara. Bueno, sí, seguramente Milei no cambia las formas. De hecho, esas formas y ese atributo de su ser fue el que lo hizo convencer a mucha población, sobre todo en los niveles más jóvenes de la sociedad. Y por qué también no, sí, por qué no también en los niveles de bajos recursos y en los niveles más pobres de la sociedad argentina. Así que es un atributo que en los formalismos del periodismo y de la aristocracia también y varios sectores acomodados, sí, cae mal, pero claramente en los sectores de la mayoría de la Argentina que lo votó con casi un 60%, cae bien. De hecho fue lo que lo hizo llevarlo hasta la presidencia.